En mi anterior mensaje toqué el tema sobre la carne y el espíritu. En esta segunda parte continuaré hablando de este tema. Según las Sagradas Escrituras, cuando hablan de la carne, se refiere a nuestra naturaleza carnal, caída, débil, pecaminosa, y la carne es el más grande enemigo del cristiano. Los cristianos tenemos muchos enemigos: Satanás, los demonios, el sistema del mundo que está caído y perdido, el pecado, las tentaciones. Pero el peor enemigo del cristiano es su propia naturaleza carnal, caída y pecaminosa, porque la lleva todavía. El Altísimo Dios, Jesucristo, dice en las Sagradas Escrituras que de nuestro corazón salen las malas obras de la carne, porque es una naturaleza caída. En Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto está dentro del hombre y sale de dentro de nuestro corazón, de nuestra mente carnal. Si no vencemos la carne, escuchen, si nosotros no vencemos la carne por medio del Espíritu Santo, nuestra vida cristiana es un fracaso. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, dice: digo pues, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu Santo está contra la carne, porque la carne tiene apetitos que son desagradables a Dios. La carne se goza robando el tiempo al Espíritu para que no vivamos en comunión con Cristo. Y el que se deja engañar por sus propios apetitos carnales, fracasará. Tarde o temprano va a fracasar. Antes de convertirnos a Cristo, la carne o nuestra naturaleza carnal era nuestro amo y hacíamos caso de todo lo que nos guiaba a hacer. Y nosotros, muy obedientes a nuestra naturaleza carnal pecaminosa, satisfacíamos sus deseos. Eso lo hemos vivido todo el mundo antes de convertirnos al Señor Jesucristo, experimentando el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos advierte con absoluta claridad en Romanos capítulo 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, esto está clarísimo, repito, porque cuando nos ocupamos de ceder a nuestra naturaleza caída, lo único que hacemos es, como nosotros estamos exponiéndonos a morir espiritualmente, a cortar nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que cuando le damos lugar a la carne, nos ponemos como enemigos de Dios. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios.
O sea, cualquiera que está cediendo a su naturaleza caída, carnal, está desagradándole a Dios en su vida cristiana. Por eso, el que da lugar a las obras de la naturaleza carnal caída y pecaminosa, fácilmente sucumbe a sus debilidades, sucumbe a las tentaciones, sucumbe al pecado. La carne fácilmente cae en hábitos malos y es ahí cuando el cristiano se vuelve esclavo de su propia naturaleza carnal caída y pecaminosa. Y nosotros, teniendo un Dios todopoderoso, nos vamos a resignar a volver a los rudimentos, a las costumbres de la vida vieja. No, de ninguna manera. En el momento que somos tentados a hacer cualquier obra de la carne, pero nosotros, lejos de ceder a la tentación, oramos, el Señor nos fortalece inmediatamente. Por esa razón la oración es importantísima, es indispensable. Cristo dijo, orad, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne siempre va a querer hacer de las suyas en la vida de un cristiano, como la hace en la vida de los impíos que no conocen a Dios, que viven según su naturaleza carnal caída y hacen nada más que pecado. Pueden hacer algunas cosas buenas, por supuesto, pero viven en pecado, practican el pecado. El cristiano tiene que orar en todo tiempo. La Biblia dice, oren en todo tiempo. En otra parte dice, oren en todo lugar. En otro contexto dice, orad sin cesar para poder vencer a nuestra naturaleza carnal. Porque la carne no puede hacer nada bueno. Por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo, para que Él nos ayude a vivir la vida cristiana, redarguyéndonos de pecado, reprendiéndonos cuando andamos mal, corrigiéndonos, aconsejándonos, enseñándonos, iluminándonos, transformando nuestra vida. Por eso el Señor envió al Espíritu Santo para que entre en cada uno de los que verdaderamente se arrepintieron con todo su corazón y se convirtieron a Cristo. Porque el Señor sabía que la naturaleza es caída desde que Adán y Eva cayeron y entró el pecado a la generación humana. Por eso es que no puede hacer nada bueno. Y la oración es el arma más poderosa que nos ha dado Dios para vencer a la carne. Es nuestra arma ofensiva, es la arma ofensiva del cristiano para todo, no solo para vencer nuestra carne, para vencer al mismo Satanás, a los demonios, para vencer al mundo y su sistema podrido, para vencer las tentaciones, para vencer el pecado. Pero hay una cosa, si Cristo no está entronizado en tu corazón, serás siempre un perdedor. Y no podrás hacer nada contra la carne. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando vivimos carnalmente, nos separamos espiritualmente del Señor. Contristamos al Espíritu Santo que nos fue dado para el día de la redención final, en el arrebatamiento de la iglesia. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Si tú satisfaces
los deseos de tu carne, le das lugar al diablo. Y su meta es que quedes esclavizado a los deseos de tu carne. Y por ende, estamos a expensas de todo el trabajo y la operación que este Satán hace o quiere hacer en la vida de cada cristiano para apartarlo del Señor. Y la Biblia dice, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Escúchame bien, a quien tú alimentes, ese será el vencedor. Si alimentas a tu carne, siempre serás perdedor. Si alimentas al Espíritu, siempre serás un más que vencedor. Gálatas 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. ¿Te das cuenta cómo habla la palabra tan claramente? Si yo estoy sembrando, o sea, llevando una vida carnal y dándole lugar a esa mi naturaleza caída, voy a cegar corrupción. No voy a pretender viviendo carnalmente de que el Señor me bendiga espiritualmente. Ni hablar. Pero el que siembra para el Espíritu Santo, dice la Biblia ahí en Gálatas 6:8, segará vida eterna, o sea, cosechará vida eterna. ¿Se dan cuenta? Si tu alimento es el fruto del Espíritu Santo, las obras de la carne morirán por falta de alimento. Las obras de la carne representan la desobediencia, los placeres, los deleites del mundo, los malos deseos, las bajas pasiones, la corriente del mundo, entre muchas otras cosas. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, escúchame bien, el que verdaderamente se convirtió a Cristo con un arrepentimiento genuino, verdadero, radical, y experimentó el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo, entró en su vida. Entonces, él inmediatamente tiene el anhelo, el deseo, la necesidad de crucificar cada día su carne con todas sus pasiones y sus deseos. Así es, porque así lo dice las Sagradas Escrituras. En Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es el bien? Es todo lo que proviene de Dios. Es todo lo que nos demanda, nos ordena y nos enseña el Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Si con ese bien yo venzo el mal, entonces mi vida va a ser otra cosa. Las obras de la carne que cita el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos de 19 al 21, esas obras esclavizan. Y esta justamente es la lucha interior que tenemos los cristianos. Pero si queremos que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nuestra vida, entonces debemos rendir nuestra vida al Espíritu de Dios. Hay que rendirla. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso que reside dentro de nuestro ser. Él es nuestra fuerza, nuestro poder para poder vencer la carne. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta palabra es sumamente clara también. Si yo voy a estar viviendo según mi naturaleza carnal, yo voy a morir espiritualmente. Mi vida va a ser en declive espiritual. Pero si por el Espíritu de Dios hago morir las obras de la carne, yo voy a vivir la vida nueva que Cristo me ha dado. Cristo dice que Él nos ha dado una vida nueva, una vida de vida, abundante, dice. En Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y vístanse del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Repito, en esta lucha interior que tenemos los cristianos de agradar a Dios o satisfacer los deseos de la carne, nadie te va a obligar, ni a ti ni a mí, a caer. El que cae es porque él decidió ceder a la tentación. Tú eres el único responsable del alimento que darás o a tu carne o al espíritu. Y serás victorioso o perdedor de acuerdo a quién alimentaste. Así que yo tengo que decidir. Tú tienes que decidir. El Señor dice, si tu mano o tu pie te son ocasión de caer en pecado, córtalos y échalos de ti. Nos está diciendo, córtalos tú, decide tú. Y cuando decidas cortar y abandonar tal o cual pecado, entonces el Espíritu de Dios operará en ti y llevará a cabo esa transformación a la cual tú estás clamando mediante la oración y mediante tu decisión de abandonar el pecado. Así que tanto tú como yo tenemos que decidir en nuestro libre albedrío, que es la libertad de escoger, de elegir y de decidir. Y que Dios nos ha dado a todos, sin excepción. ¿Obedezco a los dictados de mi corazón perverso, a mi mente perversa, u obedezco a la voz del Espíritu Santo que nos ha sido dado para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa a una vida en el Espíritu del Señor? Mira, en el mundo solo hay dos tipos de personas: los que han nacido una vez y los que han nacido dos veces. ¿Cómo es esto? El que ha nacido una vez, todos hemos pasado por ese nacimiento que es salir del vientre de nuestra madre. Y los que han nacido dos veces son aquellos que en su debido momento han escuchado el mensaje de salvación, se han convertido a Cristo y han experimentado el nuevo nacimiento con el Espíritu Santo. Y para Dios, en relación al cristianismo, solo hay dos tipos de personas: los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu Santo. Eso es para Dios, no hay más. Pablo nos enseña que nuestra vida debe estar orientada hacia las cosas espirituales y fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu Santo. Nuestra mente, la mente de Cristo que nos fue dada cuando el Espíritu Santo entró en nuestra vida, como dice capítulo 2 de 1 de Corintios, para pensar con pensamientos de Dios. Y debemos reconocer una cosa, y esto sí tengo que aclarar, que aún andando en el Espíritu Santo, todavía, justamente por tener la naturaleza caída, todavía podemos poner nuestra mente en las cosas de la carne. ¿Alguien me puede decir que esto no es así?
Por eso, si no tengo sumo y constante cuidado, aún andando en el Espíritu Santo, de repente mi mente se desvía a las cosas de la carne. Por eso el Señor Jesucristo dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Esa es la clave, esa es la llave, el kit del asunto, del éxito sobre el pecado. Velad, que quiere decir, estate despierto. Tú mismo tienes que ser un atalaya de ver de dónde está viniendo el ataque, sea satánico, sea demoníaco, sea del mundo, sea de tu propia naturaleza carnal. Por eso dice: velad, estén despiertos y orad. Orad. Porque con la oración nosotros nos contactamos con el Señor y inmediatamente Él nos ayuda a vencer toda tentación. Porque lo dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad, porque trae provecho para esta vida y para la vida futura que nos espera. Los piadosos son aquellos que viven con Cristo y caminan con Cristo. Los que se someten en obediencia a las escrituras sagradas para hacer conforme a ellas. De manera radical, absoluta, permanente. Esos son los piadosos. Y el Señor, dice la palabra, sabe librar de tentación a los piadosos. Aquel que está andando en obediencia a su Señor, a su Padre, a su Cristo Salvador, al Espíritu Santo, a su Dios Trino, el Señor sabe librarnos de tentación. Pero hay creyentes que tienen un estilo de vida que solo se ocupan en las cosas terrenales y se deleitan en las obras de la carne y se deleitan mezclando las cosas carnales, las cosas del mundo, las cosas profanas de este mundo caído con las cosas santas de Dios, y viven una vida pobre, desventurada, ciega espiritualmente. En cambio, también el otro lado de la moneda, hay creyentes, otros creyentes, su estilo de vida es deleitarse en las cosas espirituales de Dios. Y esto determina su calidad de vida. O eres un pobre y triste carnal, o eres un verdadero hijo de Dios que vive según la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo? Las obras de la carne provienen de nosotros mismos. Ya lo acabamos de leer en Marcos 7. Las obras de la carne provienen de nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Por el contrario, el fruto del Espíritu Santo proviene, pues, del Espíritu de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 25, cuando habla de las obras de la carne, habla en plural. Y cuando habla del fruto del Espíritu Santo, habla en singular. El apóstol Pablo dice en el versículo 19 de Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza a citar 17 obras de la carne. Habla en plural, y cuando habla del fruto,
el apóstol Pablo, en el versículo 22 de ese mismo capítulo 5 de Gálatas, dice: mas el fruto del Espíritu es, y cita el fruto, sus 9 virtudes. Habla en singular. No dice más los frutos, sino más el fruto del Espíritu Santo es. Y sabemos que el fruto es uno solo. Y esta unidad del fruto nos hace creyentes auténticos, cristianos genuinos, porque el fruto del Espíritu Santo tiene sí 9 virtudes, que ya sabemos: el amor, la paz, la fe, el dominio propio. Bueno, tiene 9 virtudes, pero conforman una sola unidad. Es algo así como cuando una pareja se enamora, se ennovia y se casa. La Biblia, el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, capítulo 18 también me parece, dice que cuando se unen en matrimonio un hombre y una mujer, se vuelven, ya no son más dos, sino son un solo ser, se fusionan en un solo ser. Igual es el fruto del Espíritu Santo. Son 9 virtudes, pero hacen una sola unidad. Y son 9 virtudes de las que nos podemos equipar. ¿Equipar para qué? Para que seamos cristianos victoriosos ante la carne y ante el pecado y ante el mundo y ante Satán y los demonios. La Biblia habla de que el Señor nos ha dado la armadura de Dios. Ese es, por supuesto, que nos ha dado la armadura, y es otro tema que lo voy a tratar en otro momento. Pero también nos ha dado el fruto del Espíritu Santo, para que nos equipemos con esas 9 virtudes. Así como un soldado X, literalmente un soldado del ejército, ¿ah?, cuando va a la guerra, ¿acaso se va con sus borceguís y su pantalón y su polito negro y su pistolita en la mano? Se va con borceguises preparados para pisar en tierra en plena batalla. Se va con todo un uniforme completo, se pone un chaleco antibalas, se pone un casco para que las balas reboten allí. ¿Ah? Lleva cananas llenas de balas, lleva un morral en la cintura con granadas, en la mano carga una ametralladora. Se va bien equipado para poder batallar y vencer. Así tenemos que equiparnos los cristianos con el fruto del Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Notemos que Cristo no dice muchos frutos, sino mucho fruto. Y en medio de esto hay 3 cosas que el Señor nos declara cuando vivimos y andamos en el Espíritu Santo. Primero, glorificamos al Padre con nuestra vida. Lo estamos glorificando al Señor. Estamos demostrándole que lo amamos por sobre todas las cosas, que Él tiene el primer lugar en nuestra vida. Y además que lo adoramos en espíritu y en verdad, en la hermosura de la santidad. Y lo adoramos solo a Él. No tenemos ningún tipo de ídolo, el nombre que tenga. Luego dice: llevamos mucho fruto. Somos verdaderamente luz y sal en la propia iglesia, porque hay un sinnúmero de creyentes que no han nacido de nuevo y están viviendo en la carne nada más, y son puros creyentes religiosos. Y nosotros somos luz ahí, y somos luz para el mundo. El mundo, la iglesia, ven el fruto que realmente se está manifestando en aquel creyente que ha nacido de nuevo.
Y en tercer lugar dice que somos verdaderamente sus discípulos. Entonces, si el Señor lo dice, que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, quiere decir que el que no está llevando fruto en su vida no es discípulo de Cristo. No nos engañemos, no nos echemos tierra a los ojos. Lo dice Cristo en su misma palabra. La carne y el espíritu son mutuamente contrarios. Hay que entender bien eso. De modo que tenemos que distinguir lo que procede del Espíritu Santo y lo que procede de la naturaleza carnal. Y así no cumplir lo que desea mi carne, sino lo que me manda el Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu Santo. Si andas en el Espíritu Santo cada día de tu vida, vivirás lleno, a plenitud del Espíritu de Dios y de su fruto, y vencerás las obras de la carne. Serás un más que vencedor sobre tu naturaleza carnal, incluso sobre el sistema del mundo, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre las tentaciones y sobre el pecado. Y de verdad vivirás para Cristo, caminarás con Cristo y andarás como Cristo anduvo, no como tú crees que eres cristiano y estás andando en tu naturaleza caída, mezclando lo santo de Dios con lo profano del mundo. Pero cuando uno camina en el Espíritu de Dios, entonces verdaderamente somos discípulos de Cristo. Y todo esto solo se logra viviendo en el Espíritu Santo. Decide ya. Y es hora que decidas rendir y entregar todas las áreas de tu vida al Espíritu Santo. No te reserves ni una sola para hacer lo que quieras allí. Porque es ahí, es entonces cuando vivirás bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando le rindes todas las áreas, sin reserva. Vivirás bajo su poder, vivirás bajo su mando, vivirás bajo su control, vivirás bajo su dirección y vivirás bajo su dominio. Él te dominará ya no te dominará Satán ni los demonios, ni tu naturaleza caída. Porque esa es la voluntad de Dios, que vivamos según el Espíritu Santo y así tengamos una verdadera vida de comunión íntima y estrecha con nuestro Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo. Así que decide. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes.